Oye, ¿te pasa que a veces despiertas y como que te duele la mandíbula? O de repente, oh, me duele el cuello dormir mal, parece que puse mal la almohada. Las tensiones también que se concentran acá. Eso es porque tú sabes que el cuerpo habla. El cuerpo se manifiesta. Habla. Exacto. ¿Cierto, doctor? Y vino de eso con la queremos Rubita. hablar. Y también vino la Alexandra. Sí, aquí con mi cerebro. Oye, ¿es real eso? El cuerpo habla. Lo que nosotros callamos, nuestro cuerpo lo manifiesta a través del síntoma. Así de perfecto es el ser humano. Lo que nosotros a veces callamos, el síntoma lo expresa nuestro cuerpo. Ya, mire, por ejemplo, doctor, cuando las personas se levantan y les duele la mandíbula, el cuello, los músculos, como de esta zona, ¿puede ser que el cuerpo me esté hablando por mis tensiones, mis preocupaciones? Efectivamente, Priscila, sí puede ser. La verdad es que nosotros vivimos con cierto grado de estrés. Y ese estrés puede ser agudo, por ejemplo, si se nos cruza algo en el auto y frenamos, eso es agudo, pero también puede ser crónico, mantenido. Entonces hay dos tipos de estrés. Estrés breve y estrés crónico. Ya, mire, si nosotros hablamos del bruxismo y no nos damos cuenta porque es como, por ejemplo, cuando estamos durmiendo. Efectivamente, pero también uno se lleva la sorpresa, la gente que nos ve en la casa, que puede estar sometido a estrés durante todos los días y mostrar los síntomas no solo en la noche cuando no se da cuenta, sino a veces los fines de semana. La enfermedad del fin de semana, ¿Ah, sí? Cuando se relajan un poquitito y disminuyen la tensión, Sí. empiezan a aparecer las enfermedades. Amanecí chueco. Pero mire, ¿por qué y dónde se concentran los síntomas de estrés aquí en la del comita, bruxismo, por ejemplo. doctor? ¿El bruxismo es una tensión en la mandíbula? Bueno, efectivamente hay una serie de elementos que influyen, pero... Póngase acá si quiere, doctor, para que pueda trabajar. Hay una serie de elementos que influyen, pero, por ejemplo, en las contracciones del cuello, de la base de la cabeza, ¿no es cierto?, se pueden generar dolores cervicales hacia los hombros. Pueden haber contracciones en los músculos que están debajo del cuero cabelludo y dar dolor de cabeza, en cintillo. Pueden haber, ¿no es cierto?, liberación de ácidos en el estómago por producto de el estímulo de a nivel central se activan las suprarrenales y se libera hacia el estómago. Voy a sacarle el hígado, disculpen, esto no se hace en los pacientes. Qué miedo ir a verlo, doctor. Y acá se liberan ácidos que pueden provocar que las personas, por ejemplo, sufran de gastritis. El corazón, la persona puede aumentar la frecuencia cardíaca. Doc, ¿y por qué las personas que sufren bruxismo, bueno, me imagino amanecen con la mandíbula agarrotada, sí, y ¿cómo se llama? Y duermen generalmente con placas en la noche? Efectivamente, ahí lo que ocurre es que no es solo un tema del tono muscular, sino que tienen que haber los planos de mordida, etcétera. Entonces hay toda una especialidad de la odontología que se ha especializado en el manejo del bruxismo. Eso para el daño colateral. Efectivamente, según el plano en que apoye, eso puede aliviar y puede disminuir los síntomas, pero las contracciones musculares productos del estrés favorecen y agravan la aparición de los síntomas, tanto de bruxismo como cervicalgia, dolor de cabeza. Los odontólogos en general lo que hacen es tratar el síntoma, que es el bruxismo, para que no perjudique, por ejemplo, la dentadura, pero eso lo tenemos que arreglar acá primero, ¿no? Ya, ahí yo quería intervenir. Ya. Yo todo lo que tú dices, Sebastián, todo perfecto, pero tenemos algo que comanda nuestro ser, que es nuestro cerebro. Perfecto. Y nosotros tenemos un tema que tiene que ver con las emociones, los síntomas, los órganos y los pensamientos. Por lo tanto, si nosotros vamos a ir al odontólogo, al traumatólogo, al kinesiólogo, a quien sea, no vamos a modificar nada si no trabajamos con lo que hay dentro de nuestra cabeza. Y ahí, bueno, el mono está súper bien, pero en este cerebro yo tengo acá las amígdalas, las amígdalas cerebrales, que siempre hablamos que tienen que ver con las emociones, que son nuestros sensores, ¿cierto, doctor? Eso nunca lo olviden. Nunca Tenemos lo olviden. amígdalas en el cerebro. En el cerebro, y son las mismas que nos provocan crisis de pánico. Entonces son sensores de alarma a alarma. Por lo tanto, una persona que va a ver a un
odontólogo, por ejemplo, Esa es la amígdala. sí, no le va a poder quitar el dolor si nosotros no trabajamos lo que tenemos. Y por eso decía al principio, los pacientes que sufren enfermedades psicosomáticas, que son psicosoma, en el fondo no solucionan el problema al colon ni a la mandíbula si no trabajan sus emociones. Entonces yo quisiera, no quiero ser larga, pero tengo Sí, que no, hacer no, algo dale. A aquí ver sin qué. dar la espalda. Esto es súper importante. Cuando nosotros tenemos un pensamiento negativo, aquí no hay fármacos ni nada si no cambiamos el estrés y las emociones. Este Pero el pensamiento... pensamiento negativo va muy ligado a las preocupaciones. Exactamente, a las preocupaciones futuristas, Claro. que tiene que ser así, pero es para tener conciencia. Esto va a generar una emoción negativa, angustia, ansiedad, rabia, miedo, etcétera, lo que nos va a tener hiperalerta y va a producir un síntoma negativo: taquicardia, sudoración, dolor de mandíbula, Claro. de hueso, de cabeza, etcétera. Y una conducta negativa, por ejemplo, si hay trastornos del sueño. La persona no va a poder conciliar el sueño porque esa amígdala que usted está mostrando ahí te va a mantener hiperalerta. ¿O no, doctor? Así es. Entonces así esto es. parte por controlar los pensamientos. Efectivamente, eso afecta nuestra forma de pensar. Y los efectos que puede producir no son solo en múltiples órganos. Ojo, que también tiene efecto en cómo funciona nuestro organismo en general, incluso en el terreno de la epigenética, cómo nuestro material genético se traduce en nuestras células. Pero mire, antes de eso, doctor, ¿por qué son los músculos de aquí, como del cuello hacia arriba o de los hombros hacia arriba, los más sensibles cuando uno pasa por periodos de estrés? Porque me duele una pierna, me podría doler otro músculo, pero resulta que me duele de aquí para arriba. Pero también en eso hay diferencias personales. Hay personas, por ejemplo, no sé si ustedes han visto que le duele más la espalda. Claro. ¿Ah? Hay otras personas que sienten más las molestias en las piernas o claramente en la cabeza. Entonces, en eso también hay que identificar en cada persona la expresión de este aumento de tensión. Puede ser diferente. Podría ahí decir algo que es re importante. Por eso es tremendamente importante cuando nosotros hemos pasado por la medicina, como con el doctor Sebastián Ugarte, y él descarta cualquier enfermedad que pueda haber existente, y estamos hablando de un trastorno psicosomático, es importante develar cuáles son mis emociones, cuáles son mis zonas y cuáles son las zonas vulnerables, a propósito de lo que tú preguntabas. ¿Cómo qué? Porque, por ejemplo, depende de cada persona. Mi zona vulnerable, por ejemplo, podría ser la cabeza, sufrir de jaqueca. Otra persona de tensiones musculares o colon irritable. Claro. Entonces, cada vez que yo tengo un problema, estrés, pensamientos negativos, vivencias disfuncionales, yo ya soy vulnerable, estoy marcada. Entonces, mi colon va a reaccionar. Entonces, ¿qué pasa con la gente? No toma conciencia de sí mismo, de su cuerpo, de su ser, y va en busca de ayuda médica. Entonces, le dan medicamentos. No estoy diciendo nada contra la medicina, sino No, que de es acuerdo. psicosomático. Pero no ataca problemas Sí. de fondo. Entonces, buscan un medicamento para el colon, pero nunca lo solucionan, porque el problema es que esta es la parte vulnerable. Y además les quiero contar una curiosidad. Ustedes saben que cuando nosotros tenemos un pensamiento negativo, de 1 minuto son 5 horas que queda dando vueltas en el sistema inmunológico. Y usted me ratifica si estoy bien. Y el sistema inmune se debilita y se pone vulnerable, y de ahí Chuta. nace que los soldados que defienden mi castillo, que es mi cuerpo, se van en contra de mí y activan las enfermedades Autoinmunes. autoinmunes. Oye, tenemos WhatsApp. La gente nos está contactando, tiene dudas al respecto. A ver. Hola, ¿saben que a mí últimamente me duele todo el cuerpo, particularmente los hombros y el cuello, como si tuviera un nudo? ¿Puede ser fibromialgia? Tengo un trabajo súper demandante, soy Cris de Conce. Fibromialgia. A ver, en el diagnóstico de la fibromialgia, que pertenece a un grupo de enfermedades, que son 3 enfermedades: la fatiga crónica, la fibromialgia y la sensibilidad a los químicos o eléctrica. Estas 3 enfermedades, que son de origen neurológico, para el diagnóstico de fibromialgia tiene que tener ciertos síntomas, que son dolores, ¿no es cierto?, muy intensos, especialmente centralizados en 4 zonas, antes hablábamos de 19, y que dure al menos 3 meses. A ver, ¿dolores en qué zona? Son habitualmente 4 cuadrantes en el tronco, ¿no es cierto? Mira, ahí están. Ahí está. Entonces, uno tiene sitios que son característicos. Esto es lo que tradicionalmente hablábamos, los 18 puntos, los 19 puntos de fibromialgia.
que son muy sensibles, habitualmente acompañados de cierto grado de fatiga, o sea, un despertar difícil o con menos energía, ¿no es cierto? Y que no es una enfermedad que se mantenga exactamente igual, sino que tiene fluctuaciones, pero que a lo menos dura 3 meses. Entonces, a la pregunta de WhatsApp, si esto acaba de ocurrir, todavía no podríamos decir que es fibromialgia. Ya, porque Tendríamos primero hay que que ver si el dolor está focalizado en esos puntos que estamos viendo, si dura 3 meses, pero además usted dice que está asociado a un mal despertar, ¿no? ¿Cómo fue que dijo? A fatiga. Fatiga. Pero es frecuente el que dolor... haya sensación de fatiga, de falta de fuerza o incluso una cierta dificultad de concentración. Cuando uno va juntando estos síntomas, más estos 4 campos de dolor, ¿no es cierto?, más una persistencia por más de 3 meses, uno puede diagnosticar con un buen nivel de certeza fibromialgia. Ya, y la fibromialgia puede ser provocada por cuadros de estrés, siendo una enfermedad autoinmune, es decir, que el propio cuerpo la desarrolla. No es autoinmune, ojo, no es una enfermedad autoinmune, pero es una enfermedad neurológica que tiene una base neurológica y donde los eventos de estrés desencadenan las crisis de la enfermedad. Bueno, mira, antes de seguir, mira, Vanessa Caicedo, ven por acá. Muchas gracias por venir, bienvenida al programa. Hola, porque Vanessa. además tu testimonio es muy importante, Vanessa. Aquí quédate entre medio de los dos. Ajá. ¿Tú fuiste diagnosticada con fibromialgia? Sí, hace ya casi 10 años atrás. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque recién veíamos algunos puntos en donde un dolor focalizado, pero además que permaneciera por más de 3 meses. ¿En qué minuto? Bueno, todo pasa? esto comenzó desde niña, ¿Ya? de mis trastornos del sueño. Cuando yo era niña, mi familia vivía económicamente mal, precariamente. Había siempre preocupaciones permanentes. Claro, problemas económicos. De niña con mi hermana nos criamos chiquititas, mis papás solamente se quedaban a trabajar, después nacieron mis hermanos, entonces nos cargaron mucho de responsabilidades. Entonces yo vivía preocupada de mis hermanos, que del aseo, que de cocinar, que de estudiar, porque era niña, adolescente. Entonces yo me salté un proceso que quizás los adolescentes de ahora lo viven y yo era como una vieja chica, por decirlo así. Claro. Me cargaban de responsabilidades, entonces siempre estaba en alerta, estresada, preocupada, más los trastornos del sueño, entonces no podía dormir. De hecho, el neurólogo me dijo que tuve un trastorno de niña hasta los 15 años. Era tal el trastorno del sueño de no poder dormir que yo me tenía que golpear la cabeza con la almohada voluntaria e involuntariamente. No te para puedo cansarme, creer. para poder cansarme, como lo dije recién, y poder dormir. Al otro día de repente me despertaba con las almohadas con sangre. Y lamentablemente mi mamá pasaba tanto en el trabajo que no le tomó la importancia, Claro. no me trató a tiempo. Y cuando llegas por primera vez a un médico, ¿por qué fue? Porque yo me imagino que llegar al diagnóstico inmediatamente de fibromialgia costó, po. No, por supuesto, y empezó con mis dolores. Ya, ¿a qué médico fuiste primero? Al traumatólogo, Ya. sí. Porque empecé con dolores en mis dedos, ¿Y qué te muñecas, decía? brazos. ¿Cuál fue el primer diagnóstico? Tendinitis tensional, Mira. tendinitis tensional crónica, y así estuvo como 6 meses con la tendinitis. ¿Y tú seguías sin dormir? Siempre, trastornos de sueño? Siempre, hasta el día de hoy, solo que ahora estoy tratada. Ya. Después de la tendinitis, ¿a qué doctor? ¿Llegaste a algún psicólogo, por ejemplo? Sí, pasé por neurólogo, psicólogo, traumatólogo. ¿Y cuáles fueron los diagnósticos? Al principio, bueno, después de la tendinitis me hicieron muchos exámenes hasta para descartar cáncer porque los dolores eran terribles, terribles. Entonces ahí se llegó al diagnóstico de tener fibromialgia. ¿Y eso a qué edad fue? A mis 30, 31 años más o menos. Sí. Ya, de ahí en adelante yo me imagino que de alguna manera te da la tranquilidad de saber qué era lo que te pasaba. Exacto, ahí ya como que descansé un poco, igual yo empecé a estudiar un poco de la enfermedad porque la desconocía. Nosotros más lo asociábamos como artritis, artrosis, por los dolores reumáticos, pero no, era fibromialgia, entonces yo igual ahí también hice cambios, hábitos alimenticios, dejé las carnes, me volví pescetariana, empecé a tomar vitaminas, magnesio
Y bueno, también medicamentos que me dan Claro, los doctores. Los doctores. Doctor, esto es común, lo que le pasó a Vanessa, es decir, que le cueste tanto de repente, Claro. porque entiendo que es relativamente nueva esta enfermedad como diagnóstico, digamos, al menos. ¿Cuesta mucho llegar al diagnóstico? No es tan fácil. Es frecuente, afecta de un 2 hasta un 4%, de 2 a un 4% de la población. Durante mucho tiempo Es harto. los médicos consideraban que esto era nada más que psicosomático y que no tenía una base biológica. Y la verdad es que tiene una base biológica y nuestra comprensión ha ido aumentando. Muchas veces se hace toda una serie de diagnósticos de descarte, buscar si hay lesiones en las articulaciones, buscar si hay algo inflamado. Claro, por si tuviera artritis, artrosis. Claro, desgraciadamente muchas veces se llega por descarte y no por un enfoque organizado del diagnóstico de esta enfermedad. Doctor, es más frecuente de lo que la gente piensa. ¿Y cuál es el especialista que le corresponde ya diagnosticar la fibromialgia o es multidisciplinario? Es multidisciplinario, así tanto el diagnóstico como el tratamiento. Lo puede ver un reumatólogo, un neurólogo, por ejemplo, pero en el tratamiento es muy importante que sea un trabajo en equipo, porque se requiere apoyo de psicólogo. Se requiere, por ejemplo, cambio en la dieta. Y lamentablemente los medicamentos que en otras enfermedades son tan claves que hacen una cura de la enfermedad, Claro. como una infección, un antibiótico, acá no hacen la cura de la enfermedad, sino solo ayudan y se requiere de todo este enfoque multidisciplinario. Ahora, estuvo súper bien lo que hizo la Vanessa, porque además, Vanessa, en algún minuto tuviste la posibilidad de ir a varios médicos, porque en principio tu mamá, o a lo mejor tampoco tenía la plata, tenía los medios de Exacto, hacerlo. era un cúmulo de cosas, económico, ella no estaba en la casa, yo estaba cargada con muchas responsabilidades, también trabajaba, era empaque. Entonces, Claro. tenía una vida, como dije delante, de vieja chica. Entonces, eso todo me causaba estrés, preocupación, ansiedad, el no poder dormir, el no ser tratada. Entonces, Ahora, cuando a ti te diagnostican, claramente tu historia de vida pesaba en ese diagnóstico, porque tú tuviste una sobrecarga desde muy chiquitita. sí, ¿no? Y después ya cuando fui más adulta, fui mamá joven, entonces después esa carga se volvió Claro. a mi familia, porque mi preocupación se enfocó en mi familia, mi hijo, trabajaba y hasta en mis horas de colación ya estaba preocupada que de los pañales, Claro, que la leche. porque al Entonces, final no termina siendo un descansaba. hábito. O sea, yo creo que el caso de Vanessa es un caso tremendamente importante porque básicamente no se ha descubierto por qué viene esta enfermedad. Yo creo que los médicos más indicados son los reumatólogos, en este caso, y es una enfermedad, yo hice mi tesis y ha pasado y he visto muchos casos, estuve hablando con Vanessa y Vanessa reúne todas las condiciones, es prácticamente muy emocional. Vanessa tuvo una vida difícil, una infancia disfuncional, ¿verdad? Ella estaba desde chiquitita, ella Claro. creía que era el no dormir, pero ella no podía dormir porque tenía miedo, porque tenía una serie de cosas para no meter en problemas a sus padres, lo que le tocó. Claro. Pero básicamente ella estaba hiperalerta desde pequeña, entonces al estar hiperalerta no podía dormir, su organismo no permitía que bajara, que pudiese dormir, se golpeaba, tenía que ver a su hermano ser una súper buena hija porque su hermana era mucho más rebelde y por lo tanto ella tenía un peso tremendo de estar al servicio del otro. Y la paciente fibromiálgica, digo paciente fibromiálgica porque se da más en mujeres que en hombres, son escasos los pacientes hombres. Las pacientes fibromiálgicas, desgraciadamente, deambulan de médico en médico y muchas veces creen que es una hipocondríaca, que está inventando los dolores y todo lo que tiene que ver es lo que tiene acá. Y por eso es importante cuando tomamos conciencia, cuando trabajamos nuestras emociones y comprendemos en el ratito que estuve con Vanessa de una infancia disfuncional, de entender y sanar esas heridas, Claro. todo comienza a cambiar, obviamente con la alimentación, con kinesiólogo, con el equipo multidisciplinario. Oye, ¿eso te pasó? Que te decían que era hipocondríaca, porque si no llegan a un diagnóstico, si no, ella está Claro. inventando, a lo mejor esto es psicológico. Claro. De hecho, bullying es como, te duele hasta el pelo. Como que no te creen, o decís, o eres hipocondríaca. Pero creo que ahora último ya la enfermedad se ha hecho más conocida y ahora sí te están creyendo. Y por ejemplo, yo nunca he dejado de trabajar por tener esta enfermedad y de repente he tenido crisis. Hace 3 meses tuve una crisis del terror que partía desde mi cervical, todo el cuello, el hombro, brazo. ¿Y cuánto te duró? 3 meses más o menos. Y es aprender a vivir con el dolor. Exacto, exacto.
También hay un detalle. Una de las conceptualizaciones que tenemos ahora de esto es como si nuestro cuerpo sintiera el dolor más intenso. En el caso de las pacientes fibromialgias, claro. Exactamente, o sea, una sensación, un dolor que habitualmente nuestro organismo no lo alcanza a sentir en el paciente con fibromialgia. La paciente, la mayoría de las veces, 2 veces más mujeres, lo sienten como dolor, y eso es real. No es cosa de decirle a la paciente, ponga de usted que no le duela nomás. No, porque lo siente y es molesto. Doctor, y pasa por si es que lo siente igual, da lo mismo si toma un analgésico. ¿O sirve? Ahora, hay diferencia entre paciente y paciente. Los analgésicos pueden servir para atenuar los síntomas. En algunos pacientes funcionan más unos analgésicos que otros, que actúan sobre ciertos tipos de dolores más que otros, pero no curan la enfermedad. No es que usted va a tomar esto y se le acabó. Se requiere un trabajo de largo plazo y con diferentes especialistas. Por ejemplo, cambio en nutrición, que pensaría ¿Y por qué tiene que ver el cambio de la nutrición? Bueno, se ha visto que, por ejemplo, cambia entre paciente y paciente, pero el consumo de hidrato de carbono, como harinas, azúcar, puede aumentar los síntomas. Las carnes rojas, por ejemplo, aumentan los síntomas. Y cambiar la dieta, disminuir los síntomas. Ya, espera, dame un segundo, porque tenemos otro mensaje. Nos están escribiendo los amigos de Tu Día a nuestro WhatsApp. Y este dice lo siguiente: tengo fibromialgia y fui a la fisiatra y ella me dice que existen 2 tipos. Una que es genética y otra que nos da a las mujeres que nos echamos todo encima. Claro, lo que le pasó a la Vanessa. ¿Es así? ¿Cuál tiene mejor diagnóstico? ¿Hoy podemos hablar de un mejor diagnóstico? A ver, es que tiene una base hereditaria, está claro, pero no es de un tipo de herencia genética claramente establecida, una herencia mendeliana en el sentido clásico. Entonces, hay un patrón familiar, sí, pero esto que haya 2 tipos claramente, no lo diría tan de esa manera. Sí es cierto que los elementos psicológicos de cómo manejamos nuestros problemas en la vida diaria pero una persona que está muy sobrecargada para lo que ella puede enfrentar. La supermujer, pues, la que trabaja, que cuida a los niños, la que estudia con los niños, la que atiende a no sé, pues papá, Vanessa. Pero aún así, mujeres que a lo mejor tienen la suerte de vivir más relajadas, o sea, no relajadas, pero con menos. Esto tiene un componente, como digo, yo he trabajado con pacientes con fibromialgia, con muchos pacientes fibromiálgicas, y cuando se le ha dado el espacio de que pueda expresar su sentir, de que pueda trabajar sus traumas, sus emociones, han salido adelante. Y por lo tanto tiene un gran componente emocional, e incluso Vanessa dijo algo súper importante y relevante. Cuando me dijeron que tenía fibromialgia, me relajé el 50%, está bien, porque como estos pacientes deambulan, ahora, cuando nosotros hablamos de estrés, no especificamos algo importante. Cuando tenemos un estrés crónico, la paciente ya está marcada como Vanessa, ciertas partes de su cuerpo, cabeza, incluso con depresión y todo. En las glándulas suprarrenales se activa el cortisol. Y cuando tenemos, ella tiene, por ejemplo, me decía, pensamientos todo el tiempo. Pensamientos negativos. Si no hay pensamiento, no hay sufrimiento. Por lo tanto, está activando cortisol. Y el cortisol afecta a nuestro cerebro, lo inflama, tenemos problemas de memoria, de concentración, y luego afecta a los órganos de nuestro cuerpo. Por lo tanto, si nosotros cambiamos el estilo de vida, la alimentación, cuando tú preguntabas, triptófano, aminoácido que va a aumentar que los neurotransmisores funcionen, porque el paciente con fibromialgia, lo primero que le dan es antidepresivo. Ya, entonces el triptófano lo encontramos en el brócoli. En el brócoli, en el pescado, en la fruta, en las verduras, en el chocolate cacao, en las almendras. Es un cambio de alimentación donde tú vas a producir, este triptófano te va a permitir tener un mejor estado de ánimo, serotonina y dopamina. A ver, Vanessa, ¿a ti te pasa eso? Sí, por supuesto. De hecho, estoy tomando un suplemento que viene magnesio más triptófano y me ha ayudado bastante, porque todo es como neuropático, va con los dolores, con tu concentración. Claro. Oye, pero mira cuando la Alexandra dice, porque suena tan fácil, si tú tienes un pensamiento negativo, eso se traduce en un síntoma negativo o una acción negativa. ¿Tú puedes cambiar tu pensamiento? ¿Puedes controlar un poco eso? Porque en medio de las preocupaciones, que es difícil olvidarse lo que pasa, po. De poder se puede, pero para las personas,
por ejemplo, que yo tengo ansiedad, es difícil. Pero has tenido que aprender a trabajar eso. Por supuesto que sí. ¿Y por cómo lo supuesto. haces? Bueno, meditación. Mira. Para mí meditar también, para las personas que somos cristianas, la oración. Ya. Claro. Momentos de paz. Exacto. De desconexión. Desconexión, tranquilidad, respirar. Oye, hay algo que encuentro que es muy interesante a propósito del GC que tenemos ahí. Dice, ¿por qué la fibromialgia le da más a las mujeres? ¿Por qué? No, yo no tengo idea. Quiero plantear que respondamos esa pregunta, básicamente, porque ¿eso tiene un componente social también? ¿O tiene que ver con algo fisiológico? Tiene que ver, nosotras las mujeres, desde que nacemos, somos mucho más emocionales porque la sociedad nos permitió expresar nuestras emociones, no hacia ustedes. Los hombres no lloran, por ejemplo. Los hombres no lloran, ustedes tienen Porque que... si fuera son por heridas eso, de guerra. Pero que si fuera por eso, ¿sería al revés la situación? No, porque Tendrían más ellos fibromialgia los no hombres. son, ellos fueron hoy día las generaciones nuevas no están así. Ellos están acostumbrados a ser más resolutivos. Nosotros somos más emocionales y, como nos dicen, enrolladas entre comillas. Por lo tanto, le damos más importancia al pensamiento. Y al ser más emocional y estar más conectado con la emoción, claro, hay más probabilidad. A mí me han llegado pacientes fibromiálgicos, pero son muy, muy poco contados con los dedos de las manos. Y por eso tenemos más tendencia a las mujeres. Yo quisiera decirles algo. Vanessa todavía no logra conciliar el sueño, tiene trastorno. Y cuando ella habla de la meditación, de la hipnosis, que son la meditación, la respiración te mantiene tranquila, yo quisiera ofrecerle de regalo a Vanessa una hipnosis, que nos pongamos de acuerdo, para trabajar con ella el trastorno del sueño y además poder relajar su mente, porque les quiero contar algo. A todas aquellas personas que sufren de fibromialgia, cuando usted tiene un problema de, no sé, a la tiroide o tiene resistencia a la insulina, yo lo he dicho en este programa, ustedes toman la pastilla y hacen todo el tratamiento, pero cuando estas enfermedades, como son invisibles, no le dan importancia al estrés, no le dan importancia a los pensamientos. Entonces, cuando tú decías, tienes razón, si yo tengo fibromialgia o sufro de estrés, tengo que tener conciencia que tengo que manejar mis pensamientos, sea como sea. Hay ayuda en internet, hay ayuda en mi Instagram, en millones de colegas, pero es una tarea que tienes contigo misma y vas a disminuir. Así que yo te ofrezco, nos ponemos después de acuerdo para poder ayudarte y que se dé cuenta que sí va a poder... ¿Qué le va a hacer una hipnosis? Le voy a hacer una hipnosis porque ella tiene trastornos del sueño. Y al tener trastornos del sueño, ¿sabes lo que le pasa? Ella piensa mucho. Claro. Oye, es verdad eso. Mira, solamente, doctor, ya para cerrar, porque mucha gente que ve toda esta conversación y seguramente está en su casa y dice, a lo mejor yo tengo... Ya, ¿a qué doctor hay que ir? Porque lo primero. Claro. No, o sea, puede ser un buen internista, un neurólogo, un reumatólogo, por ejemplo, pueden ser, que están facultados para hacer un buen diagnóstico. Y ojo, porque se mencionó al pasar esto de los antidepresivos, ojo, fibromialgia no es depresión, no es depresión. Una persona con fibromialgia puede a la vez tener depresión, como cualquiera de nosotros, pero no es lo mismo, por si acaso. Y cuando le dan un antidepresivo, no es para tratar la depresión, es porque tiene un leve efecto analgésico. Eso es un comentario. Ya, muy importante. Vanessa, un millón de gracias por contarnos tu historia, por poder conocerte además, pero no solo eso, sino que también poder entregar herramientas para que mucha gente puede estar sintiendo lo mismo que tú en algún minuto. Y no sabe lo que le pasa. Y no sabe lo que le pasa, que es súper importante. Así que muchas gracias. No, Muchas gracias por Muchas venir. gracias. Alegremos el alma.